Bueno, debería ser perfecto, pero no lo es. Claro, difícil establecer parámetros para hablar de la perfección en términos económicos y tratar de entender dónde nació la crisis del litio en el país y en particular en el gobierno o gobiernos del movimiento socialismo. Martín Moreira es analista económico y es un buen amigo de la casa. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, o noches ya. Buenas noches, querido Ramón. Bueno, es una situación complicada que nos convoca. ¿Por qué? Porque hay 3 procesos en el tema del litio, para describir lo que ha pasado. Un proceso de 9 años, donde se dejó en cimientos una planta. 9 años. Se dejó en cimientos una planta. Un año donde no hubo, se echó llave, se echó con candado estos cimientos y se los guardó, que fue el gobierno de Áñez. Y un gobierno de Arce que dijo, vamos a empezar a trabajar, ya a empezar a producir, porque en los planes del gobierno, ¿qué estaba? Producir con la planta de tecnología clásica, buscar una tecnología alternativa, que era la EDL, que se lo ha trabajado un año, y el otro año ya era para buscar licitaciones. Pero se llega a la planta clásica y no había nada. Solo había un montón de gajos de papel, 4.000 hojas de papel de contratos que se habían realizado, piscinas en mal estado. Entonces, no, abandonadas. Lo digamos todo. Y lo más raro es que con 110 millones de dólares, el gobierno de Arce paró una planta que ha producido ya 998 toneladas de litio. Este año pretende subir a 3.998 para este año. Y yo leí una declaración del ex gerente de Vaporíficos el 2016 que decía, el 2018 estaremos produciendo 50.000 toneladas de litio de grado batería. ¿Quién era? Chafú era, ¿no? El 2016, y entonces te das cuenta que si no tenían nada, ¿cómo podías decirle al pueblo, que el gerente de Vaporíficos, que vas a tener 50.000 toneladas? Es simple, venden humo. Exacto. Todos venden humo en materia económica, los que fueron y los que están. Ahora, los que están también venden humo. Un hecho creo que ha sido concreto. 110 millones de dólares, una planta funcionando. Correcto. Una inversión en un año con pruebas en tecnología clásica, la EDL, que es la que ahorra más agua, que la están queriendo poner en marcha, con 2 inversiones grandes, chinas y rusas. Entonces hay inversores detrás del litio boliviano. ¿Cuál ha sido el defecto de estos 9 años? Creo que politizar, manejar mal las inversiones. Creo que ese es el defecto de esos 9 años. Martín, ¿no está haciendo lo mismo el gobierno, politizar las inversiones? Yo creo que sí. Si tú te das cuenta que un año se han tomado para elegir la tecnología, es porque quieren ofrecer algo nuevo. Ahí está, si funciona. EDL, extracción directa del litio, es una opción de una nueva tecnología. Y hay gente interesada. Si hay chinos y rusos, ¿qué significa? Que la tecnología funciona. 2.800 millones de dólares les respaldan. Y eso respalda Arce. O sea, son 2.800 de dólares que los respalda Arce. Hay 2 visiones contrapuestas en este estudio acerca del proceso de industrialización del litio. Les voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Dónde se jodió todo esto? Santos Ramírez. Bueno, yo creo que todo un proceso de industrialización tiene que ver fundamentalmente con 4 hasta 5 elementos en cualquier lugar del mundo. 1, recursos humanos. Uno podría decir, pero ¿cómo recursos humanos? Primero, recursos naturales, materia prima, recursos humanos. Si los recursos humanos de una nación no están en condiciones de poder acreditar, certificar de sus reservas de sus recursos naturales y proyectarla en una planificación a futuro, evidentemente vamos a tener problemas. Entonces, falta de recursos humanos. El país tiene que entrar en un profundo análisis diagnóstico. ¿Qué país queremos construir? Si es el país industrializado, entonces tenemos que preguntarnos recursos humanos. Segundo, la certificación, la certeza en probadas, no tanto en posibles. Ya nos ha pasado en el tema del petróleo, del gas, históricamente es un karma. El segundo momento es la materia prima. El tercer momento es energía, agua. Y posteriormente podemos ver el tema. Pero estos 5 componentes tienen que ver. Ahora, en el caso del litio en particular, yo todavía estuve en la cárcel. A mí me dolió. Yo soy potosino. Sí, lo sé. Yo fui dirigente del comité cívico, soy ex dirigente del comité cívico. El peor momento que nos tocó vivir con este tema fue allá durante el gobierno de Jaime Paz Zamora,
en el que precisamente se firmó un contrato por aproximadamente 20 y tantos años, se entregaba a una transnacional. Pero lo que nosotros encontramos es el año 2018-2019, un contrato firmado por 70 años. O sea, por encima de todo el pensamiento ideológico, etcétera, aquello que dice soberanía sobre los recursos naturales, algo que se hizo en la Constitución fue, por ejemplo, que la propiedad de los recursos naturales no es del Estado. Cualitativamente esa definición, ese concepto se lleva que los recursos naturales esta vez son de propiedad del Estado boliviano. ¿Y por qué se hace este candado en la Constitución que está escrito en este momento? Por una sencilla razón, que cuando queda como propiedad del Estado, gobierno que entra, entonces fácilmente puede privatizar y dejar en contrato en manos de las transnacionales. Pero lamentablemente, el gobierno que estuvo hasta el año 2019 no entendieron de esa manera. Sin autorización del Parlamento, entregaron con un decreto supremo por 70 años. Entonces creo, a la pregunta, ¿dónde se jodió? ¿Dónde? Claro, que hay un momento donde ya el negocio se ha jodido ya. Se jodió porque no hay una política clara en el tema de la industrialización. Miren, la economía tiene 3 fases. Una primera fase es la economía primaria, en el que creo todavía yo que el país se está esforzando por salir, que es la economía secundaria y la economía terciaria. Entonces, si no logramos identificar estos elementos y si no entendemos los mandatos de la línea de lo que dice la actual Constitución, ningún proceso de industrialización. Yo quiero recordar algo al país. La década de los 70, en un tiempo de dictadura, se hizo un intento increíble por querer industrializar el país. Potosí, por ejemplo. Banzer, estamos hablando de Banzer. correcto. Tenía 2 plantas grandes. Hasta ahora todavía son elefantes blancos, Carachipampa y Palca. Carachipampa fue un monstruo en comparación a las plantas que hoy hablamos, la Palca lo mismo. Entonces, a la falta de recursos humanos, de materia prima, de energía, de agua, etcétera, esto no funcionó. En el tema del litio yo creo que es mucho más profundo. Ya no creo que sea problema de un gobierno, yo creo que es tiempo de que podamos levantar una agenda para el tema del litio, no solo recursos naturales. Política de Estado. No, más allá de la política de Estado puede manejarlo el gobierno. Tiene que ser algo más que comprometa a todos los sectores, no solo al gobierno, no solo a quienes son parte de la cosa pública. Por ejemplo, el sistema universitario ha desarrollado sus capacidades. Lo hemos visto, claro que lo hemos sí. visto con Óscar Heredia esta tarde. No, claro que sí. Entonces creo que es importante a estas alturas generar un debate nacional, porque este tema de las famosas celdas, que son una especie de lo más primario, básico de poder extraer el tema de la materia prima del litio y querer avanzar hacia el EDL, fue un desafío, está bien, pero mientras no sea marcado como política de Estado, lamentablemente vamos a seguir en Martín este Moreira, fracaso. por favor. Creo que desde el 2021 hasta el 2023 había una política muy seria de industrialización. Creo que la más seria que se ha llevado adelante. Cuando tú hablas de Banzer, ¿qué ha pasado? Ha venido Jeffrey Sachs con el neoliberalismo y los fondos internacionales. Claro, pero eso fue como 10 años después. Que han detenido todo. Pero era un proceso, primero ha sido el proceso de las dictaduras para generar lo que ha venido después con el neoliberalismo. Eso ya iba funcionando. Entonces estamos hablando de este contexto. El 2021 al 2023 se ha generado una política seria de industrialización. Yo te puedo dar 3 ejemplos muy puntuales. Mutum. Fracaso. 87% de construcción. Fracaso. 5 plantas para septiembre, 1 falta para diciembre. Martín, fracaso. Tenemos el Mutum. Pero Se tiene fracaso, Mutum. ¿Por qué es fracaso. fracaso? No consideras, por ejemplo, o no considera usted, perdón, ¿no considera usted, por ejemplo, que la presencia de la Jindal fue un fracaso en el país? Exacto. ¿Pero en qué gobierno? Ah, bueno. Cuando es que ahora si vamos a mirar ahí... tenemos que tener la mirada, porque yo te he hablado de 3 procesos. Vale. El proceso inicial de la industrialización, de la nacionalización, de la nueva constitución política del Estado, es la primera etapa del proceso de cambio. La segunda etapa ha sido la desvinculación del Estado con que ha salido del 2014 al 2019, donde se han gastado 11.000 millones de dólares en reservas internacionales. Entonces... 5 años, pero estás hablando de la segunda etapa. La tercera etapa del proceso de cambio es esta que se está viviendo con la industrialización. Cambiar la matriz productiva del país. A mí lo que me preocupa es que el tiempo político acabe ganando al tiempo económico. Ahora, y ese es el gran problema que tenemos. Ahora tenemos que ver una cuestión muy puntual con Mutum. En un año
han logrado producir materia prima suficiente para comprarse maquinaria nueva de explotación para materia prima. En 2 años están poniendo un sueño cruceño de pie, 87% construido, en septiembre 5 plantas, en diciembre la tercera. Tenemos 200.000 piezas de fierro sustituyendo en el mercado interno. 2, el biodiesel. El biodiesel todos dirán, no vamos a llegar, que los productores, ¿qué nos está planteando el biodiesel? Desafíos, biotecnología, implementación de productividad en hectáreas. Nos plantea desafíos. ¿A costa no de? Todos dicen que se va a crecer la frontera productiva. Claro. No va a crecer. ¿Cómo que no? Ya lo he hecho. No lo he hecho. ¿Cuánto es la producción? ¿Cuánto es la producción por hectárea de soya? No lo sé. 1.87 a 2.2 toneladas por hectárea. Es bajísimo. Con la implementación de biotecnología de 3 a 3,5 toneladas por hectárea. Eso nos da más o menos 4 millones de toneladas producidas con las hectáreas que tenemos ahora, suficientes para cubrir el mercado de la CAN con el aceite crudo y también para cubrir nuestro aceite para el biocombustible. Entonces creo que la mirada que se plantea es esa. Estás planteándote desafíos como Estado. Y eso es lo interesante. Y ahora el litio es otro desafío. Nos dejan en ruinas, pasa la controversia, y en un año con 110 millones de dólares la tienes planteado. ¿110 millones son suficientes, Santos? No. ¿Tenemos la cantidad de inversiones que son necesarias para una explotación y una industrialización del litio a corto plazo? No, imposible. O sea, el proceso de industrialización en este momento no podemos tomarle como una tercera etapa. A ver, si entendemos a su cabalidad el proceso constituyente como tal, como Estado, estamos anclados, lamentablemente, en el segundo momento sin haber pasado al postconstituyente. ¿A qué me refiero? 3 componentes voy a colocar en mesa. El componente político, el componente económico y el componente social. En Bolivia se apostó desde el proceso constituyente profundizar la democracia, aquello que se decía neoliberal, etcétera, etcétera, democracia representativa para avanzar hacia la democracia directa y hacia la democracia comunitaria. La pregunta a este tiempo es, ¿en Bolivia hay democracia directa participativa y hay democracia comunitaria? La respuesta es inmediata, no. Martín. No, quiero explicar. No, ya dije, Este es el componente político. ¿Por qué no hay? Porque los que han gestado el proceso han sido separados. Los ha separado la política. No, perdón, definitivamente, Santos, porque Dios, la Asamblea Constituyente no lo escriben grandes técnicos, expertos, fue el movimiento popular organizado. Entonces, en el tema político nos hemos anclado y nos hemos quedado otra vuelta en la democracia representativa. Eso es un consejo municipal, eso es una asamblea departamental y eso es la Asamblea General Plurinacional. No hay democracia directa participativa ni hay democracia comunitaria. Pero segundo, creo que la pregunta, segundo componente. La pregunta tendría que ser, ¿quién ha separado? No interesa. ¿Quién es el sujeto histórico? Miren, yo no vengo. Sujeto histórico. ¿Quién es el sujeto histórico? Yo no vengo a defender, digamos. No, yo no voy a histórico. defender. Yo vengo a un análisis más frío. No vengo a defender ni la postura de uno de otro. Y vamos bien. Ese es el tema político. Ese es el tema político. El segundo momento, el tema económico. Se discutió en el proceso constituyente dentro de la Asamblea si era necesario que nos quedemos en una economía estatal, en una economía privada, o había necesidad de mirar, hacer un viraje en la economía, qué otros componentes de la economía podían ser parte de la economía boliviana. La economía plural, a mí me parece excelente. El mundo ya ha salido de como modelo. Entonces, se respeta la economía estatal, se respeta la economía privada, y para salir de las condiciones de miseria, de hambre, etcétera, se crea o se implementa, se fortalece la economía social cooperativa y la economía comunitaria. Ahora, la pregunta es, esa economía que debe ser respaldada desde el Estado, mejorada, ampliada en su cobertura, etcétera, como la economía social cooperativa y la economía comunitaria, ¿existe? No existe. En este momento, una economía comunitaria se mueve por sí, no porque hay política de Estado o porque el Estado atiende. No estoy hablando de gobiernos, amén, porque no es la intención. Tercer momento, vayamos al tema social. Y en este tema del tema económico seguramente podemos hablar todavía si estamos o no estamos en la tercera fase, porque si estuviéramos en la tercera fase ya se hubiera resuelto todos estos otros temas. Tercero, el tema social.
En el tema social, mientras no resuelva la nación boliviana el tema de la salud y el tema de la educación, vamos a seguir mintiéndonos entre todos los bolivianos. No hemos resuelto el tema de la salud y el tema de la educación. Pero ¿qué ha pasado en lo fundamental de este proceso constituyente, el tema de justicia? Se soñó en la Asamblea y se escribió en la Constitución que como a la par del órgano judicial se crea la justicia indígena originaria. Ese fue un saludo a la bandera. Hoy no existe la justicia indígena. Es una venta de humo, pero total. Juan Carlos Montenegro, exgerente de YLB, Yacimientos de Litio de Bolivia, bolivianos, se ha quitado la vida. De acuerdo a las investigaciones preliminares de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ese ha sido. Ha dejado una carta dirigida al presidente Luis Arce donde dice: no me prestaré a ser manipulado y humillado por una justicia que está podrida. Yo esto, la verdad... Es que realmente cuando ves la etapa de los 9 años del litio, tienes que preguntarte, $1.000 millones. Sí, pero... Grupo Garafolic, Gerimex, ¿han cumplido o no han cumplido contratos? ¿Cómo se los ha contratado? ¿Quién los ha contratado? Sí. Echazú es cabeza de turco. O sea, hay que preguntarse esas cosas. No, Echazú era un hombre potente, ¿no, Santos? Dentro de... No, claro que del sí. entorno de Evo, Echazú ¿no? casi en la primera fase es pero incluido, potente. Entonces, pero claro. Hay ver, muchas preguntas al aire. Hay muchas preguntas al aire. Y cuando el Estado de Arce retoma el proyecto, como lo ha retomado el proyecto del Mutum, cuando el señor Moreno lo dejó, lo echó llave, Mutum no funciona y nunca va a funcionar. Es que lo desahució Moreno. Lo desahució Moreno. Moreno lo desahucia. Dijo, sí, esto sí, no existe, correcto, no y existe. lo desahucia. Es falso. Y viene Alvarado y dice, tres implementaciones de CEO, de un gerente con visión empresarial, funciona, se para. Ahora, es que es así. No, Las empresas privadas Martín, no, funcionan, no lo pongo en duda, ¿eh? No, funcionan. Y es así, y es lógico. Yo tengo una percepción en el caso del escándalo, porque podemos llamar escándalo del litio, ¿sí o no? ¿Coincidimos los tres en esto? ¿Que es un escándalo ya o no? ¿Sí? Para mí, aquí hay una mano negra. A ver, los periodistas no nos basamos por supuestos, pero con algunos antecedentes y sobre todo con el sentido común y con el haber sabido leer los procesos que tan bien han descrito Santos Ramírez como Martín Moreira esta noche, creo que hay una mano negra detrás de todo esto. Creo que algo tendría que decir Campé. Yo creo que todavía no se ha develado el trasfondo de todo esto. Creo que hay una falta el llegar al trasfondo, creo que al meollo del asunto de los 9 años de esta detención, de un sueño muy anhelado por los bolivianos. Creo que en el gobierno de Arce, y ahí realmente yo digo, Evo Morales, del 2015 al 2019, tenía la potestad, el dinero de meter un gol e industrializar Bolivia en 4 o 5 años. No lo hizo. ¿Por qué? Se separó de los movimientos sociales. ¿Santos? ¿Ese fue el pecado de Evo Morales? Yo creo que es una afirmación demasiado simple para decir porque se separó de los movimientos sociales. No entendió la coyuntura. Evo Morales no venía a resolver el tema solamente de la industrialización. Evo Morales venía a resolver este tema de los miramientos territoriales, regionales, sectoriales, de clase, de nación. Ese era lo fundamental. Y el segundo momento era entender, ¿se podía hacer a Bolivia un país productivo? El programa original fue ese, la Bolivia digna, la Bolivia soberana, etcétera, etcétera, para el vivir bien. Eso era convertir que Bolivia produce. Yo puedo decir hoy, como boliviano, ¿el Estado produce 1 metro cúbico de gas? No. ¿Produce un barril de petróleo? No. ¿Produce un quintal de papa? No. ¿Quién produce? El privado. De acuerdo. ¿De quién es la culpa, Martín? En primer lugar, para rebatir eso, Bermejo, el pozo de Bermejo MSX1, 100 años produciendo. Pero hoy no produce el Estado, no produce YPF. YPF son las oficinas de acá de La Paz. Hoy los operadores transnacionales como la empresa me está gustando Petro. Pero claro, o sea, es lo que tenemos que somos Morales realistas. ¿Nos ha mentido con la nacionalización? ¿Quién, Evo? Morales nos mintió con la nacionalización. Fue la gran bandera. Es que si él me dice que no funciona, Santos Ramírez me dice a mí que no funciona. Pero hoy no produce la empresa estatal ni un barril de petróleo. Cuando su ministro que decía el corazón energético de América Latina, ¿me estaban mintiendo?
Espero que no. No, yo creo que no mentían, pero creo que no tenían una idea clara y concreta de lo que estaba pasando. Santos, o se sabía, o teníamos idea de las reservas probables, probadas, ¿yo esto? O sea, ¿dónde el proceso va fracasando? Cuando los ideólogos teóricos se suman o hacen un entrismo al proyecto original. Y esto lamentablemente no va a terminar bien. Bueno, pero ¿quién entró? Dígalo, ¿quién entró? Todo el entorno de Evo Morales, todo el entorno. ¿Quién? ¿Álvaro? Álvaro, Juan Zamón, Luis Arce entró. ¿Entró Luis Arce en ese proceso? Luis Arce estuvo desde el primer momento. Y Entonces, le digo cómo fue esto. Y le voy a contar cómo fue esto. Es que ya está. Ya está retratadísimo. Es una realidad. O sea, no necesitamos inventarnos nada. A ver, ¿cómo fue esto? Cuando nosotros llegamos, se preguntó en una reunión, ¿quién va a ser ahora parte del gabinete? Y nos reunimos precisamente en el domicilio particular de Evo, en ese entonces que era diputado, estaba en Miraflores, porque se trasladó de la zona de la terminal, y ahí empezamos a barajar cuáles eran las posibilidades. En lo que todo el mundo estaba de acuerdo es que David Choquehuanca debía ser el canciller, porque esa era nuestra identidad, y que viene desde la diplomacia a hacer conocer a todo el mundo. Correcto, ahora es vicepresidente. Ya está. Pero después la pregunta era, ¿cómo resolvemos con este tema de la economía? Porque se decía que se va a venir el corralito, que ahora el indio no es capaz y se va a caer, etcétera. Y ahí sale, entiendo yo, de Álvaro, sí, creo que de Álvaro, dice, conocemos a alguien que puede tomar el mando de ese ministerio. Y de esa manera se hace la invitación y llega Luis Arce. Ahora, de ahí para adelante, toda la política ya no lo gesta Luis como tal. Yo he estado hasta el 2009 en todos los gabinetes. Ojo, yo no era ministro, pero yo estuve sentado en el gabinete junto a los 16 o 18 ministros. Los que han empezado a manejar desde ese entonces, yo estoy seguro que el actual presidente, con todo respeto, puede corroborar, los que mandaban por encima inclusive de la decisión del presidente eran Álvaro y el Grupo Palaciego. ¿Quiénes eran los del Grupo Palaciego? Álvaro, Juan Zamón, toda esa montonera, incluyendo la caída de Evo Morales, se los digo así con absoluta franqueza. ¿Cómo que cuidado? No, está bien, no, está bien. ¿O tiene miedo? Alerta, no, adelante, no. Ah, bueno, si es cuidado. No, pero hay que tiene que decirme alerta. antes de entrar. No, adelante. Bueno, bandera verde. No, entonces, ¿yo qué quiero decir? Yo estoy seguro que ese 2019 Evo Morales tuvo que preguntarle a Álvaro, decirle, Álvaro, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Claro, ¿qué está pasando? Yo estoy seguro que Álvaro, Juan Zamón, Carlos Romero le dijeron, jefe, todo está bien. Las Fuerzas Armadas le va a apoyar. Le preguntó a Romero, ¿qué está pasando con la policía? Jefe, todo está bien. Mentira, no fue así. Santos, hemos pasado del litio al golpe. Lamentablemente, porque el golpe tiene que ver mucho con este tema del litio. Hay un otro análisis sobre este tema. Lo sé. O sea, no es un tema de recurso natural para los bolivianos. Lo dijo Evo. Es para la región y es también para el interés transnacional. O sea, va más allá, evidentemente. Evo concedió una entrevista a un medio internacional y dijo que detrás del golpe de Estado había grandes intereses multinacionales, transnacionales. Hay una cosita que ahí quedó suelta y que medio que... Mira, cuando tú hablas de yacimientos, en esta etapa de la nacionalización y todo eso, y este señor que decía somos el corazón energético de Bolivia, vemos un yacimiento. ¿Este señor quién? El ministro, no me acuerdo su nombre, el del 2021 al 2024. ¿Santos? El señor Sánchez creo que es. Sí. Tú lo que le llaman el tarifa. Entonces, estos 3 años había una inversión interesante en la exploración, en el upstream. Se van a decir las reservas, creo que en este año, de los TFS, de la cantidad de que tenemos realmente, y creo que es un progreso. Creo que sí es mostrar y develar y decir, esto nos han hecho 9 años. Litio. No queramos encontrarnos con noticias así con los hidrocarburos. O sea, yo te lo pongo en mesa. Yo te lo pongo en mesa de análisis. No, yo lo que no quiero es encontrarme un muerto en un tema económico. Perdón, pero lo siento. Pero ¿a qué grado? Perdonen ustedes. Pero dime, ¿a qué grado ha llegado? Y por eso te decía, hay cuántas preguntas sin resolver detrás de una auditoría que ha sido justificada. ¿Por qué justificada? Cuando tú entras y ves cimientos y te dicen el 2016, vamos a producir 50,000 toneladas de litio el 2018. ¿De qué estás hablando? Y está en los periódicos, creo que salió en Los Tiempos. Sí, los Tiempos. Sí, salió en Los Tiempos. Y yo lo puse en un artículo mío. Sí. Porque realmente estamos hablando
de que ha habido algo en el litio que no ha terminado de cuajar en esos 9 años. ¿Hay algo perturbador, hay algo sucio detrás de todo esto? Santos, tenemos un minuto para cada uno. No, por favor. definitivamente, porque el interés del litio sobrepasa nuestra soberanía territorial, sobrepasa nuestras fronteras. O sea, ¿qué poder de gobierno en el mundo, qué poder de una nación o de un continente no quisiera tomar el control de un recurso tan estratégico? Porque lo que conocemos del litio es casi nada en comparación a todo lo que tiene el Salar de Uyuni. Entonces, ese interés conlleva a lo que está pasando en este momento en el mundo, ¿no es cierto? Los norteamericanos, los canadienses, los europeos, los asiáticos, etcétera, etcétera. Entonces, ese mundo internacional está interesado evidentemente en tomar el control de estos recursos naturales porque proyecta por lo menos un siglo para adelante. Pero nosotros lamentablemente no hemos agotado toda nuestra discusión. Podemos seguir echándole la culpa al gobierno de Evo Morales, al grupo Palaciego, podemos seguir echándoles, no sé, a exfuncionarios, etcétera, pero demos la señal, hagamos una cumbre donde estén propios y extraños, zurdos y derechosos, centristas, todos, porque si no soñamos país entre todos, lamentablemente esto no va a caminar, porque lo que hace la izquierda, que la derecha dice que está mal, o al final es el de la derecha se pasa a la izquierda cuando le conviene. Ha descrito la política perfectamente. Este es un absurdo. Entonces, es tiempo de mirar el rojo, amarillo y verde, y es el tiempo de mirar ese país en el que tenemos la dicha de vivir, otros de nacer, otros de venir, pero es la patria que amamos y Dios le ha puesto con tantos recursos naturales, en este caso en particular el litio. Muchísimas gracias, Santos. Un minutito. Tomando las palabras de Santos, creo que no nos vamos a juntar ni izquierdosos, ni centros, ni derecha. Creo que nos vamos a juntar, si hay una junta, una reunión, van a ser todos los que aman al país y a Bolivia, todos los que apuestan por esta patria. Y ahora yo te digo, y una respuesta y una señal, $110 millones ha bastado para poner en marcha una planta y ha producido 998 toneladas de litio. Este año va a producir 3.900. $110 millones. Tenemos una tecnología que se le va a empezar, se le está trabajando, en 2 años tiene que salir, 1 año. Eso es mostrar señales de que se está queriendo hacer las cosas como tienen que ser, como se tienen que hacer. Tener una auditoría, pese a quien pese, tener una auditoría de lo que se ha hecho antes y no se ha logrado concretar. Y creo que esas son las señales que se necesita y que tiene que ver el país. Son señales claras y contundentes de que queremos entrar al cambio de la matriz energética del mundo. Este cambio de matriz energética que está retrasado por la guerra en el este de Europa, que en vez de poner dinero a la matriz energética, los europeos están poniendo plata a las armas. Pero con un motivo económico, Martín. Exacto, no lo olvidemos, un motivo económico. El gas que tiene Ucrania. El gas que quiere de Rusia. No, el gas que tiene Ucrania y que quiere Rusia. Y el grano principalmente. Pero que tiene Ucrania. Y porque quiere Rusia. Ambos desean ese grano. Hombre, claro. Es un grano preciado. Ahora en un mercado internacional de crisis de suministros, de crisis de cadena de suministros, la crisis del Mar Rojo, el efecto del Niño, el canal de Panamá, estamos en una situación complicada a nivel global. Y yo quiero terminar con esto. Con gusto. Bolivia aún todavía no produce nada de litio, solo carbonato de litio. Ahora, en este instante. O sea, yo creo que fueron tremendas mentiras, lamentablemente. Yo todavía recuerdo en una imagen, en un programa, fueron a inaugurar la planta, está en Palca supuestamente la planta de procesadora de baterías de litio. Lo en cubrí, Palca, Potosí, lo cubrí conozco como yo, reportero. es un cañadón, porque yo soy cañadón, potosí. sí, correcto. Mostraron, vamos a fabricar la batería de litio, el 7% conlleva litio. Claro. Los demás elementos químicos, etcétera, son otros elementos que posiblemente el país no los tiene. Entonces, la fábrica de la batería del litio, yo creo que ha sido una tremenda mentira, y lo dijo lamentablemente el señor expresidente, que vamos a tenerlas. Yo creo que estamos mal, hemos mentido, y por eso el sinceramiento es bueno, que lo hagamos entre todos los bolivianos. ¿Es posible avanzar? Claro que sí. Yo tomo como un ejemplo a Corea del Sur. Corea del Sur hace 15 años atrás, ¿qué fue? Nada, menos que Bolivia, en todo sentido, territorialmente, recursos, etcétera. ¿Hoy qué es? Es uno de los países tremenda. Entonces, este país tiene todas las condiciones, y creo que es tiempo importante para debatir y no sectarizarnos. ¿Saben qué cosa?
Óscar Heredia, que ayer perdió la elección y tuvo la valentía y la gallardía de venir aquí, porque no siempre viene el perdedor. Normalmente viene el ganador y para que todo el mundo le aplaude, le tire flores. No. Hoy vino el perdedor. Perdedor en las elecciones, cuidado, matiz. Y ha dicho, lo más importante de un país, de una universidad, de un gobierno, es el capital humano, el talento humano. Y lo tenemos. El problema está que en muchas ocasiones, en la mayoría, ese capital humano, ese talento humano está pervertido por los intereses políticos.